para que Dios nos use, pero esperamos que nos use en tiempos cómodos o conforme a nuestra manera. Oramos, Señor, mándame, pero por dentro decimos, eso sí, a una generación tranquila, a una generación estable, a una persona que tenga un buen corazón, donde todos me aplaudan, donde todos sean muy asertivos a mis palabras. Pero Dios dice, perfecto, te voy a enviar en medio del caos. Y eso fue lo que le pasó Hannah a Jeremías. No fue llamado en un tiempo de avivamiento, fue llamado en un tiempo de decadencia. Jeremías no fue enviado a una nación arrepentida, fue enviado a una nación rebelde. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en algunas ocasiones que se preguntan, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy trabajando con personas tan difíciles? ¿Por qué estoy en un ambiente laboral tan complicado? ¿Por qué es que Dios me puso en esa temporada con mi familia donde realmente son bien tercos? Donde más que palabras, a veces necesito es hacer liberaciones, porque no me escuchan. Y esto es lo que le pasaba a Jeremías de alguna u otra manera. Jeremías ni siquiera, él quería servirle a Dios de esa manera. Él quería casarse, quería tener una vida tranquila, conforme su voluntad. Pero Dios nos cambia los planes. Ahora quiero preguntarles a todos los que están acá, ¿Dios te ha cambiado tus planes? ¿En algún momento de tu vida has visto cómo Dios cambia tus planes? Porque a mí me lo cambia todo el tiempo. Yo puedo hacer mis proyectos, puedo tomar decisiones, puedo creer que estoy haciendo la voluntad de Dios y ir enfocado en algo que yo considero lo correcto. Pero Dios cambia los planes. La misma palabra lo dice. Puedes hacer muchos planes, pero es Dios quien dirige nuestros pasos, Mariposa, Michi, Jocelyn. Así que acá Jeremías no fue enviado a una nación arrepentida, fue enviado a una nación rebelde. No fue enviado a gente que decía, predícanos. Fue enviado a gente que decía, cállate. No te quiero escuchar. Quiero seguir y continuar viviendo de la manera como lo llevo haciendo. Y encima de todo, cuando Dios lo llama, Jeremías responde como respondemos muchos, Señor, yo no puedo. Eso no, o sea, está fuera de mí. Yo no tengo la capacidad, no tengo las palabras, no sé cómo hacerlo. ¿Te suena familiar esa frase cuando Dios nos manda a hacer algo? Que vamos al supermercado por una bolsa de leche y nos termina diciendo, oye, háblale a esa persona y págale el mercado. O mira a esa persona que está ahí, acércate y pregúntale cómo está. Y no, Señor, ¿cómo así? Yo no la conozco, yo no puedo hacer eso. Y es normalmente Dios a veces pone en nuestro corazón que hagamos cosas. Tal vez decimos, Señor, es que yo no soy suficiente, no tengo la edad adecuada, Señor, no tengo la experiencia, no tengo la estabilidad, no tengo la plataforma, Señor, no tengo los recursos, no tengo la seguridad para hacerlo. Pero es ahí donde Dios nos pregunta como Jeremías, no si se siente capaz. Nunca le preguntaba, nosotros nunca nos pregunta si nos sentimos capaz. Nos recuerda que fuimos escogidos, Vivi. Y nos dice, antes de formarte, yo te conocí. Y eso lo cambia todo. Así como cuando llamaron a Gedeón hombre forzado y valiente y Gedeón mirando hacia atrás, ¿a quién es que le está hablando Dios? Porque yo no soy ningún hombre forzado y valiente. Y así nos pasa a muchos. Miramos hacia atrás, pero ¿qué Dios está diciendo de mí? Pero es que Dios pone la competencia en nosotros. Y el problema no es que no tengamos la capacidad, el problema muchas veces es que olvidamos realmente quiénes somos en Dios. Vivimos en una temporada donde la identidad se mide por los seguidores, por la opinión, tal vez se mide por los likes, la verdad se negocia para no incomodar. Entonces, la verdad, cuando incomoda, gracias, Hannah. Mira, Hannah siempre llega a sorprendernos. Dios te bendiga, Hannah, muchísimo. Muchas gracias por bendecirnos. Taiwa, bendiciones. Dios te multiplique. Entonces, la verdad se negocia para incomodar. ¿Has visto eso en tu trabajo? ¿Has visto eso en tu familia? ¿Cómo se negocia la verdad en el círculo de amistades para no incomodar? ¿Hasta dónde puedo decir o cómo lo puedo decir para no incomodar a nadie? Pero Dios sigue buscando a Jeremías, personas que hablen aunque tiemblen, personas que permanezcan aunque no aplaudan, personas que no cambien el mensaje para encajar. Yo sé que Jeremías se llama el profeta llorón porque lloró mucho, dudó. Jeremías sufrió de rechazo. Antes él
le estaba diciendo, Señor, yo no quiero ir solo, como muchos de nosotros a veces. Señor, yo no quiero ir solo, o sea, ¿cómo me vas a mandar solo a esa manada de víboras? Y es ahí donde se encuentra alguien que Dios le pone en el camino, que es el que termina escribiendo también con él el libro de Jeremías, un escriba. Nunca Dios abandonó a Jeremías. Y tal vez hoy alguien acá realmente tiende a incomodarse con este mensaje, pero es un llamado de atención para los que quieren de verdad hacer la diferencia en esta temporada, en este tiempo. Porque en este tiempo es cuando más incomodamos, cuando Cristo incomoda, cuando todos quieren escuchar el amor condicionado conforme a sus necesidades, pero no quieren escuchar de sacrificios. Y Dios no te llamó porque el tiempo es fácil, tal vez. Te llamó porque eres necesario. Te llamó porque no eres un accidente generacional, porque eres una respuesta generacional. Y aunque el mundo a veces cambie, la verdad no cambia. La verdad es una sola. Y aunque otros se adapten, Dios te llamó para mantenerte firme. Hoy Dios nos llama en medio de mucho caos. Ahora, para los que no saben la historia de Jeremías, Jeremías era uno de tantos hijos que fue llamado simplemente por Dios y escuchaba la voz de Dios y se hacía el sordo. No, esto no es para mí. ¿Cómo así, Señor? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Como muchos tenemos muchos planes. Y cuando Dios lo llama dice, no, Señor, yo no puedo. Pero en medio de que Él está haciendo un sacrificio, en medio de que Él está con sus padres y su hermano y le tocaba ese día perfectamente, en ese momento estaba el rey, estaban grandes autoridades viendo ese momento. Y Jeremías es como cuando viene el Espíritu Santo, porque en ese tiempo era muy diferente ahora. En ese tiempo el Espíritu Santo no estaba en todo el mundo, solamente en aquellos que Dios escogía. Y el Espíritu Santo lo inundó y empezó a hablar él con denuedo. Empezó a recriminar a un pueblo idólatra, a un pueblo que hacía sacrificio a ídolos, iba como si nada al templo a adorar a Dios cuando por dentro estaban destruidos, cuando estaban haciendo cosas incorrectas, cuando se aprovechaban de los huérfanos, cuando se aprovechaban de las viudas, de los extranjeros. Y en medio de ese de nuevo empezó a decir la verdad que le empezó a incomodar a todos. Tanto así que hasta el mismo padre lo empezó a dudar, empezó a apartarlo, empezó a decir no puede estar pasando eso. Y justo como muchas veces nosotros decimos esa verdad que incomoda en las reuniones, esa verdad o cuando empezamos a hablar de Cristo como tema prohibido en muchos lugares. Y en medio de todo esto sintió rechazo, sintió cómo las personas no se arrepentían, ni siquiera le creían. Y por más de 20 años, familia, él empezó a profetizar, profetizó que vendría un pueblo que iba a utilizar Dios para que ellos entendieran. Iban a tener una esclavitud de 70 años si no se arrepentían y si no empezaban a caminar como Dios estaba llamándolos. Por más de 20 años sufrió siendo apartado, encarcelado, no escuchado, menospreciado. Yo no me imagino hoy, no me escuchan a la tercera vez y ya me desanimo. Imagínate la tenacidad de este hombre. O cómo Dios a veces nos incomoda de una manera que no tenemos otra solución sino que obedecer. Así que, antes de continuar, me gustaría ayudarte a entender un poquito cuál es el llamado antes del nacimiento. Y Jeremías nos habla un poco de ello. Jeremías 1, 4, 5 dice, antes de que te formara o que te formaras en el vientre de tu madre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué. Jeremías no fue improvisado como tú tampoco eres improvisado. Tú fuiste diseñado. Tú eres único y irrepetible. Y no eres un accidente como muchas veces nos hacen sentir personas, porque sé que muchos nos hacen sentir como si fuéramos un accidente. Aún escuchamos esas palabras de que muchas veces hemos sido un accidente. No es que tú fuiste un accidente. Tú fuiste un error. Te metiste, te colaste. Que fuimos consecuencia de un caos o de malas decisiones. Y en medio de una época
Donde muchos luchan con su identidad, Dios sigue diciendo, yo te conocí antes. Y aunque tu padre y tu madre te abandonaran, aunque muchas veces sufrieras rechazo, aunque muchas veces lo que tú haces incomode a personas, porque hablas vida, hablas verdad, yo sigo estando contigo. Y sé que a veces como Jeremías hay un miedo al llamado. Sé que muchos de los que están acá a veces tienen ese miedo a que Dios los llame. Hoy dicen, Señor, espérame que pueda cumplir mis sueños, mis expectativas, mis anhelos. Espérame que pueda hacer otras cosas. O se sienten insuficientes tal como se sintió Jeremías. Tal vez estás lleno de ansiedad. Tal vez tienes ese síndrome del impostor. Miedo a no ser suficiente en medio de estas circunstancias que estás viviendo. En medio de esa comparación constante. Pero Dios nos dice hoy, no digas a un niño no temas. No digas soy niño, soy solo un niño, no temas. Dios te dice hoy, créele al Dios que puede hacer las cosas nuevas, al Dios que puede convertir aún lo menospreciado y vil de este mundo en alguien de autoridad para avergonzar a los sabios. Familia, muchos de nosotros estamos siendo profetas en medio de una generación rebelde. Muchos de nosotros estamos afrontando tal vez un tipo de persecución, no como en ese tiempo, pero sí estamos enfrentando tal vez el ser menospreciados, el ser apartados por nuestra fe. Mira, Jeremías, tal como hoy, predicó una generación llena de ídolos, y hoy hay mucha gente idolatrando otras cosas menos a Dios. En medio de una generación que rechazaba la verdad, que rechazaba la corrección, en medio de una generación que normalizaba el pecado. ¿Te parece esa generación a esa? Mucho se parece. Jeremías 2:13 dice, me dijeron a mí, fuente de agua viva. ¿Te suena familiar? Hoy sabemos lo que se idolatra más que Dios. El dinero, la imagen, el éxito. El relativismo moral, todo se vuelve relativo. Si me conviene, pues ya se vuelve algo que realmente atractivo. Se vive una fe superficial. Pero Jeremías fue fiel aunque no fue popular. Hoy muchos se desaniman porque no tienen la popularidad que otros tienen. O porque simplemente no hacen o no tienen las personas que quisieran tener. Pero si no somos fieles en lo poco, ¿crees que Dios te pondrá en lo mucho? ¿Crees que Dios es un Dios injusto? Y aunque hoy veas a otros que tienen mucho, o que tienen un éxito, un reconocimiento, una autoridad, eso no fue en vano, eso costó un alto precio. Por eso, como hablábamos ayer del corazón engañoso, de eso tenemos que tener mucho cuidado hoy. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso hoy la cultura dice, sigue tu corazón. Pero la Biblia dice, el corazón necesita una transformación constante. Y yo sé que Dios nos ha dado promesas aún en medio del juicio. Mira, Jeremías no solo habló de corrección, también habló de la esperanza. Aún, escucha muy bien, aún cuando Dios utilizó a un pueblo pagano para hacerle ver la ira de Dios de alguna manera, o ver cómo Dios da oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y le dio muchas oportunidades durante muchos años, aún estando en guerra, aún estando en momentos en los que podía arrepentirse el pueblo no se quería arrepentir porque les gustaba más vivir conforme su voluntad que conforme la voluntad de Dios. Seguir lo que les parecía a ellos correcto, bajo su prudencia y bajo su inteligencia y no bajo la voluntad de Dios. Y Dios le dio muchas oportunidades a este pueblo para arrepentirse, pero tuvo que utilizar a un pueblo extranjero, al pueblo babilónico, para que pudiera destruirlos. Pero no completamente. Por ahí vemos un Dios misericordioso, porque es ahí donde dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Él habló de la esperanza. Dijo, aunque ustedes hayan fallado, Dios no te destruirá completamente a su pueblo. Vendrá un tiempo donde Dios levantará a un pueblo que realmente deje la idolatría, un pueblo que realmente crea y testifique. Y Dios corrige muchas veces no para destruir, corrige para restaurar. Y muchos tal vez estamos pasando hoy por un tipo de corrección. Tal vez hoy estamos pasando por una temporada donde no entendemos nada. Pero Dios quiere corregirnos. Juan, Dios quiere realmente hacernos entender el camino que debemos andar. Miren,
El mundo vive, conforme datos científicos y médicos, en una crisis de ansiedad. La OMS reporta un alto aumento significativo de la ansiedad, de la depresión, de esa identidad fragmentada, ¿m? De ese vacío existencial que muchos tal vez estamos viviendo. Estudios muestran que la falta de propósito es la que aumenta la depresión. La falta de sentido, la falta de intimidad con Dios, esa desconexión espiritual que eleva el estrés crónico en esta generación. Al contrario, una esperanza activa reduce la inflamación y el cortisol, la hormona del estrés. La fe estabiliza el sistema nervioso, regula las emociones y fortalece la resiliencia. Jeremías sí que lloró, pero él no negó su dolor, no perdió su fe. Ahora, hoy realmente para nosotros, en medio de estas circunstancias, nos toca mantenernos fiel, aunque no seamos populares, porque la palabra dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Mantente fiel a Dios. Déjame decirte que aquellos que de verdad mantienen su fidelidad para con Dios tendrán una recompensa maravillosa, no solo aquí en la tierra, sino en los cielos. Alma, no te adaptes a la verdad para encajar, porque muchos hoy nos estamos adaptando a una verdad que no es la que Dios nos ha dicho. Muchos de nosotros, para encajar, para que no nos aparten, para que no nos distancien, empezamos a acomodar el mensaje del Evangelio con unas locuras, con un evangelio de la prosperidad, un evangelio de todo solamente es amor, pero no es así. Dios ha venido a reconciliar al mundo con Él, pero tiene que ser por medio de esa verdad que nos hace libres. Entonces yo no puedo tomar la verdad para encajar. Él nos ha llamado a cuidar nuestro corazón, a buscarlo en intimidad, porque es la única manera donde cada paso y cada decisión va a ser segura, porque sabemos que vamos con Él. Dios tiene planes aún en medio de las crisis. Y yo sé que Dios tiene planes para ti. Y yo sé que hay cosas que tal vez yo debo vencer y debemos de vencer para vivir en esta realidad. El miedo al rechazo es una de las cosas que yo debo de vencer. La comparación digital, esa cultura de siempre buscar la aprobación, esa idolatría moderna, diferentes ídolos que se han levantado hoy. La falta de identidad, el desánimo, porque Cristo reina donde hay obediencia y valentía. Hombre forzado y valiente, te dice hoy el Señor. Mira, Jeremías no fue exitoso según el mundo, te lo puedo asegurar, pero fue fiel. Y es la fidelidad la que sostiene generaciones. Es la fidelidad de Dios la que nos levanta a tales puntos donde podemos ver ese amor de Dios. Hoy el mundo necesita más Jeremías que hablen la verdad con amor, que no negocien los principios, que lloren con el pueblo, que confíen en Dios en medio del caos. Familia, nunca se ha tratado de popularidad, se trata de propósito. Y aunque hoy estés viviendo tiempos difíciles, Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre. Te animo, porque hay algo que me llama mucho la atención. A veces muchos de nosotros oramos para que Dios nos use, pero esperamos que nos use en tiempos cómodos. Pero hoy ora y dile, Señor, mándame. No negociando con el Señor. Dios dice realmente que Él puede hacer las cosas nuevas. La pregunta no era si Jeremías era capaz, era que es escogido tal como tú y como yo. Dios nos dice, antes de que te formases, yo te conocí, eso lo cambia todo. Dios quiere hoy guiarte. Dios quiere hacer las cosas nuevas. Dios no te llamó porque el tiempo es fácil, te llamó porque eres necesario. No te llamó porque seas un accidente generacional, porque eres una respuesta a la oración de muchas personas. Y hoy es un buen tiempo para decirle, heme aquí, Señor, utilízame a mí. De verdad quiero caminar contigo, de verdad quiero hacer tu voluntad. De verdad, Señor, yo quiero que cada paso que yo dé sea seguro. No quiero caminar conforme a mi voluntad, porque sé que mi voluntad no es la más adecuada. Blanquita, Angie, Aurora, familia, ahí donde estás, me gustaría que tomaras un tiempo
y le entregaras esta mañana a Dios y le dijeras: Señor, gracias porque me conociste antes de nacer. Díselo, Blanquita. Perdóname si he dudado de mi llamado, porque muchas veces me ha pasado. Perdóname si he tenido que a veces temer el rechazo y he tendido a rechazarte por simplemente no encajar. He tendido a desobedecerte por hacer las cosas a mi manera. Dame la valentía como Jeremías. Dame la fidelidad aún en medio de este caos que estoy viviendo hoy. Dame un corazón limpio, Señor. Dice la Aurora: si el mundo cambia, que mi fe no cambie, Señor. Si la cultura se mueve, que tu verdad me sostenga. Lléname, Señor, úsame, fortaléceme. Y que Cristo siempre, Padre, sea reinando en mi vida, aun cuando otros no lo entiendan, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro hoy por cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que son estos tiempos donde cada vez se vuelve a veces más difícil el predicar. Cada vez vemos más rechazo hacia ello. No solo de las personas, sino aún de nuestra propia familia, aún de nuestros propios hijos. A veces vemos ese rechazo a la verdad. Yo sé que tú tienes el control. Yo sé que lo que tú empezaste, lo vas a terminar. Sé que lo que tú, Señor, has empezado en mis hijos, en mi pareja, en mi familia, lo vas a terminar. Sé que aquellos que hoy te están rechazando, que ignoran ese llamado, Padre, tú harás las cosas nuevas, Señor. Aunque no sea de mi mano, aunque no sea de mi boca, aunque no salga de mí, Señor, sé que pondrás personas, pondrás conexiones, pondrás encuentros, Señor. Ora ahí si tienes a alguien en tu corazón que necesita hoy conocer a Dios y a causa de tantas cosas no la ha conocido, no la ha querido conocer. Sé que muchos anhelamos que nuestras familias puedan conocerle. Hoy ora por tu familia. Dice: Señor, hoy levantaré un altar de oración. Creeré, Señor, que tú harás las cosas nuevas, que tú levantarás en mis hijos, Señor, una generación que te crea, una generación que realmente haga tu voluntad. Perdóname, Señor, porque siempre he querido encajar, pertenecer, porque siempre he mirado los seguidores, los likes, los comentarios como popularidad, pero sé que aún Jeremías casi no tenía seguidores. En su época fue rechazado, fue menospreciado, sin embargo siguió siendo fiel y yo quiero ser así de fiel. Quiero realmente hacer tu voluntad, Señor, en medio de esta generación. Quiero caminar contigo, que cada paso que yo dé sea seguro. Bendice, Señor, atrae a tus cuerdas de amor a aquellos que se han alejado, a aquellos que se han apartado, a aquellos que hoy están escuchando este mensaje, pero de una u otra manera no te habían escuchado. Yo te pido, Señor, que hoy tengan un encuentro personal contigo, que hoy puedan reconocerte y hoy puedan dar pasos de fe para que su vida cambie para bien. Confío, Padre, de que tú avivas ese fuego del Espíritu en cada uno de los que están acá. Que tú avivas esa necesidad, Padre, de buscarte, de conocerte, porque separados de ti sabemos que nada podemos hacer, pero en ti, Padre, sí que somos más que vencedores. Bendice, Padre, a cada familia, a cada persona hoy representada. Enciende ese fuego en aquellos que se ha apagado ese fuego, aquellos que habían estado desanimados, aquellos que habían pensado que tú no estabas ahí. Aviva ese fuego en el nombre de Jesús. Hoy te ato a la bendición y le digo al Padre que te fortalezca y te guíe y te dé nuevas fuerzas. Díselo, Mercedes, díselo, Esmi. Padre, tú siempre has sido fiel, en mi vida has sido fiel. En medio de cada batalla, Señor, has sido fiel. Tu mano ha estado ahí, Señor. Sé, Padre, que nunca me abandonas, que nunca me has dejado. Y si esta palabra era para ti, déjame un amén en los comentarios. Dile: Señor, gracias, Señor, por esta palabra. Hoy la recibo y la atesoro en mi corazón. Y entiendo, Señor, que no soy el único que estoy luchando con ello. Hoy confieso que separado de ti, Señor, me he apartado y me he distanciado y he visto que la vida no tiene a veces sentido, pero contigo, Señor, he encontrado dirección. Déjame un amén. Si de verdad confías en que Dios puede hacer las cosas nuevas, mira lo que dice Isaías, y te lo repito porque con esto comencé. No pongas tu mirada en las cosas del pasado. No intentes atesorar aquellas cosas viejas.
Recuerda que Dios puede hacer las cosas nuevas. Y sé que hoy Dios puede hacer las cosas nuevas. ¿Qué necesitas de parte de Dios? ¿Qué necesitas de parte del Padre? Deja que Él sea haciendo las cosas nuevas. Deja que el Señor sea fortaleciendo tu vida, llenando tu corazón, restaurando tus pensamientos. Deja que el Señor hoy obre. Veo a muchos que están acá y de alguna manera tal vez hoy es un buen momento para volver a Dios. Gracias a todos los que disponen su corazón. Gracias a todos los que nos están siguiendo también, que toman ese tiempo para seguirnos. Dios les bendiga mucho, que están compartiendo este mensaje. Gracias a todos los que se toman ese tiempo para apoyar este live.